Buenas chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de Sabor a Queer. Nos habéis pillado ocupadas aquí con Yurena, que estamos firmando los libros para las seguidoras de Patreon, nuestras queridas seguidoras de Patreon, al que podéis suscribiros para apoyar y hacer que este proyecto siga vivo, ¿no? Vais a tener unos cuantos libros disponibles y hoy tenemos a una estrella como Yurena. Yo te quería decir, quería empezar por esto. Lo primero que quería darte es las gracias. Te quería dar las gracias, bueno, aparte obviamente por estar aquí. Gracias a vosotros. Te quería dar las gracias porque, mientras preparábamos el episodio y demás, me recordaba a mí mismo como niño marica viendo la tele en aquella época en la que tú apareciste en televisión y demás, ¿no? Que ahora vamos a hablar también de tu lado, ¿no? Pero que yo hablo como desde mi lado como espectador. Sí me sentí como acompañado, divertido, retratado, por sentir que todas aquellas personas que estábamos fuera de los márgenes o poco entendidos, ¿no? De repente tomábamos como la narrativa y como cambiábamos y había un poco de disrupción del sistema, ¿no? Y yo creo que esto se ha contado además muy bien pues en esta nueva época tuya con todo el tema de la serie, del documental y ahora con tu libro, ¿no? O sea, como que quería empezar también por eso, porque he vivido momentos súper divertidos contigo en la tele y que me he sentido acompañado, pues eso, como niño marica creciendo, viéndote ahí por los platos y por los no platos de la vida. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por invitarme para hablar, para tener una charla amistosa, amigable, cercana y, por supuesto, para hablar de, como dijo Paco Umbral en su día, ¿no? Para hablar Exacto. de mi libro. Yo voy a hablar de mi libro. Pues muchísimas gracias, es todo un placer. Un gusto. Y bueno, me alegra mucho lo que me dices de que de algún modo yo te haya podido acompañar, ¿no? Durante todos estos años y me gustaría que también de algún modo toda la gente o por lo menos mucha gente que me ha estado viendo y me ve, poder de alguna forma haberlos ayudado o haberlas ayudado de alguna manera, no sé cómo, pero me gustaría. Yo creo que así ha sido y además creo que también es un momento en el que también es bueno como ayudarte a ti. O sea, que digamos que la ayuda tiene que ser a veces recíproca, yo creo, en el mundo en el que vivimos y que no solamente puede venir en una dirección, sino que para eso estamos también, como para cuidarnos las unas a las otras. Así debería de ser siempre. Así pienso yo que debería ser siempre, sí. Lamentablemente no siempre ocurre, no en todos los momentos, ni en todas las ocasiones, ni todas las personas opinan igual, pero viva quienes opinamos de ese modo, que todos somos personas, que todos somos humanos, tenemos sentimientos, tenemos un corazón que puede estar alegre o puede sangrar de dolor. Entonces, ayudémonos, no nos hagamos daño. Un poquito más de ayuda, a ver si tomamos nota por esto. Bueno, hoy Yurena viene de incógnito, como podéis observar, los que estéis viendo el vídeo, con las gafitas, porque las estrellas internacionales, pues ojo, se presentan así a veces en los lugares y es importante como respetar la intimidad. Yo creo que para que no podamos leer mis ojos, lo que hay debajo de esas gafas. Seguro que eres, pues eso, muy fuego tú, Sagitaria. Yo soy, como buena Sagitario, tengo una mirada potente. Yo soy potente y una mirada de fuego. Eso es lo que se oculta hoy tras mis gafas negras. Eres perfecta, mi amor. Ay. Bueno, si existe alguien que no te conozca, eres Yurena, de Baracaldo. No necesitas, obviamente, presentación, pero la voy a hacer por si acaso hay alguien que nos esté escuchando, que obviamente puede haber gente que no te conozca. Hoy vienes aquí a dar muchas explicaciones porque eres icono de la época más oscura de la prensa rosa y de la televisión en España, porque has sufrido pues la cara más dura de pasar
de persona a personaje en el imaginario público y hoy vienes a reivindicar tu carrera artística, tu historia y no tu verdad, la verdad. Porque yo no, es cierto, no estoy de acuerdo. Yo escucho muchas veces a gente que habla, sea en entrevistas o fuera, gente anónima. Voy a decir mi verdad. No, señores o señoras, no, es que no existe mi verdad. Existe la verdad. Es diferente que los demás y las demás que la escuchen la quieran creer o no. Y también está libre de interpretaciones. Pero verdad solo hay una. Bueno, Lo aquí... demás es mentira. Aquí yo no acepto grises. O es blanco o es negro. Aquí no hay grises. O es verdad o es mentira. Además eres Sagitaria y a Sagitaria le añadimos vasca, con lo cual, o sea, Soy muy potente. directa. Soy una persona muy sincera, muy directa. Evidentemente, me considero y creo que lo soy, respetuosa. Y todas las cosas que tenga que decir, por muy directa que sea, siempre las voy a decir desde el respeto para no herir a nadie. Pero yo no me callo lo que pienso ni lo que siento. Y creo que la gente, todo el mundo debería ser así. ¿Por qué callar lo que sientes o lo que opinas, siempre y cuando lo hagas con educación y respeto? ¿Por qué callar? Uh-huh. Bueno, pues posiblemente es la primera vez con este libro, como bien dices, en la que no te has callado absolutamente nada, todo está encima de la mesa y hoy vienes a presentar este libro que se llama Llurena, toda la verdad de una mujer inmortal. Pone Llurena, pero Ese es aquí que mi estamos nombre como, artístico. claro, como aquí estamos un poco en un No lugar me llames amigable. María del Mar, por Vale, favor. vale, perfecto. Entonces, Porque, mira, por dos sí, no, cosas, no, guay, me cielo, apetece. por dos cosas. Primero, María del Mar, y bueno, mis amigos lo saben perfectamente, es un nombre que nunca me ha gustado. De hecho, yo a mis padres, desde bien jovencita, le decía, ¿por qué me habéis puesto ese nombre? No me gusta ese nombre. Nunca me ha gustado. Y cuando comencé a cantar, en el año 90, con un nombre artístico que no era Llurena, yo me presentaba ante todo el mundo como con ese nombre. Uh-huh. Es decir, no como María del Mar o como Mar o Marimar, no. Y en segundo lugar, tampoco vamos a liar más a la gente con nombres. No. Vamos a concretar y O sea, especificar. me No, pero llamo me interesa, Llurena, claro, me interesa saber, en plan, en tu vida privada Llurena. también o sea, que la gente se dirige a ti así, tus amigas Mis y tu amigos, gente, ¿no? mis amigas, mi gente, sí. Porque a Excepto veces hay gente que diferencia, es verdad, entre la persona pública y luego la persona no. privada, tú no. Yo no. Nunca lo he hecho. También puede ser, a ver, no soy psicóloga, pero sí que soy una persona que hace mucha introspección. Hablo mucho conmigo misma de todos los temas. Puede ser porque yo nunca he creado un personaje. Es decir, María del Mar es igual que Llurena. Uh-huh. Punto. Entonces puede ser por eso. Claro. También. A lo mejor un psicólogo o psicóloga lo explicaría de este modo. Lo desconozco. Yo sí creo que pueden ir por ahí los tiros. Uh-huh. Sí, es verdad que esta parte me parece interesante porque quizá esta fusión también como entre el personaje televisivo que fue dando El que han forma creado y el que se fue creando, ¿no? no se fue creando. Ojito. Crearon. Pero esta fusión a veces como entre tu persona y ese personaje creado también es algo que te ha generado dolor, ¿no? Porque es verdad que yo hablando muchas veces con mucha gente que viene aquí, que artistas y demás, ¿no? Sí no todo el mundo es igual. Hay gente que le gusta que esté como muy alineada su vida íntima con su vida pública, digamos, o sea, como que tal. Y hay gente que es verdad que separa bastante como la imagen o la personalidad o lo que proyecta hacia afuera versus lo que es hacia adentro. O sea, que le gusta como marcar esa diferencia. A ver, yo lo hago. Lo que sucede es que, como he dicho, yo soy igual en una entrevista Uh-huh. que sentada enfrente de un amigo o de una amiga. Claro. Soy exactamente igual. O sea, yo no interpreto. Yo interpreto mis canciones y mis coreografías en un escenario. Pero yo no interpreto un personaje. Lo que ves, lo que la gente, el público ve, es como soy verdaderamente. Para
Si vinieran unos alienígenas de repente Me iría con ellos. La verdad es que sí. ¿Por qué no vienen ya, chica, de verdad? Desde luego. No sé qué hacemos aquí. Tal como están las cosas últimamente. Sinceramente sí, pero si vinieran esos alienígenas y no te conocieran y tuviéramos que explicarle este fenómeno, el fenómeno del tamarismo en aquella época, ¿cómo, si tú se lo tuvieras que explicar, cómo se lo explicarías si te llevaran ahí por ahí con la nave? A Marte o a Exacto, Venus. a Venus o donde a Marte, sea. donde sea. Te pega Marte, ¿eh? El rojo te va bien. A mí me gusta más Venus, Ah, mira, la verdad. Sagitaria seductora. Sí, O siempre. sea, si les tuvieras que explicar, ¿cómo se lo explicarías? En aquel momento, Tamara, Ujú, sí. que comenzó en el año 90, no en el año 2000, Ujú, ojito, pues es una cantante, ha sido y es una cantante que tenía muy claro desde niña que quería ser eso, cantante, dedicar su vida a la música, como así he hecho, que me lo he dejado todo para lograr mi sueño, sin apoyo de nadie. Es más, en aquellos años, a partir del año 2000, no antes, hablo a partir del 2000, con todo en contra, con absolutamente todo en contra y siendo vilipendiada, vejada, ridiculizada como persona y como artista. Es que no solo como artista, también como persona, y eso duele más aún. ujú. Y sin embargo, a pesar de todo esto, que lo estoy resumiendo para los alienígenas, Exacto. he conseguido, he peleado millones de batallas, pero soy una persona muy fuerte mentalmente, que sí me puedo caer, porque soy humana, Ujú, pero me levanto con más fuerza. ahí está. Y eso es lo que he ido haciendo toda mi vida. Y me he ido renovando, he ido evolucionando, no me gusta estancarme. Y es algo que se puede ver en mi trayectoria. Y he llegado hasta aquí, a pesar de muchas y muchos que lo que querían era hacerme desaparecer como cantante. Ujú. Pero mi amor, yo creo que una de las cosas que marcó y que también le podemos decir a los alienígenas, un besito si nos estáis escuchando desde aquí, Llure besos, ¿Llure besos? yo creo que es icónica. O sea que desde el primer momento en que te vemos aparecer, eres absolutamente icónica. Es decir, eres una persona que te presentas al mundo como artista que no puedes dejar de mirar. Entonces, como eso es algo que yo creo que es como muy referente de ese tamarismo que hablamos de aquella época, ¿no? Porque tú hablas de todas las luchas y las dificultades, ¿no? Vividas en la televisión y demás, pero a mí también me gustaría como... Y en el mundo, perdón. ¿Y en el mundo? Y en el mundo de la música. Y en el mundo de la música, ¿no? Exacto, que todo eso está en el libro. En el libro, exacto. Pero también me gustaría como marcar cuáles fueron las partes positivas, ¿no? En plan de qué cosas positivas viviste o qué cosas marcarías como bonitas de aquel momento, ¿sabes? De que las tienes marcadas como en tu corazón. Hombre, lo más bonito de todo, evidentemente, ha sido lograr mi sueño. A pesar de haber pasado por tantísimas cosas por las que he pasado, desde que comencé, no desde el año 2000, que eso ya todo el mundo sabe, por lo menos la parte mediática, lo que hay detrás no lo saben. Ujú. Está en mi biografía. Aquí está. Pero lo más bonito y con lo que me quedo, por encima de todo, es el amor, el apoyo incondicional de mi público, de mis Llurefans, a los que amo con toda mi alma y a los que no, ni en 1000 vidas serían suficientes para agradecerles ese gran apoyo y cariño que desde el minuto 1 recibo por su parte. Porque yo creo que Me quedo con eso. yo creo que eres una persona como muy... O sea, no nos conocíamos, nos hemos conocido hoy, pero yo siento que eres una persona como muy tierna, ¿no? Tú hablas de fuego y tal, pero yo siento que hay mucha ternura, ¿no? Sí, soy una persona dulce. Dulce cuando hay que serlo y con quien hay que serlo. Evidentemente, vamos a ver, yo no me dejo pisar. Es decir, yo puedo ser boba, pero no estúpida. Y tengo muchísimo carácter, Ujú. mucho. Y mucha personalidad.
tanto en mi vida cotidiana como en lo artístico. Ujú, Soy una persona que me he hecho yo sola, claro. me he hecho a mí misma. ¿Y tú Y crees eso solo se consigue cuando tienes un carácter fuerte, Ujú. crees en ti y tienes una personalidad muy marcada. ¿Y tú crees que esto ha estado siempre, digamos, desde que empezaste? ¿O ha sido como una cosa forjada a raíz de todo lo que ha sucedido en este tiempo, como decías, tanto en la tele como en la música y demás? ¿O ya empezaste siendo así tan fuerte tú? Yo siempre he sido, gracias a Dios, muy fuerte y gracias a mis padres que me han educado de ese modo. Siempre he sido muy fuerte, pero evidentemente a medida que he ido teniendo experiencias diferentes, buenas, malas y regulares, me he forjado más em, y he evolucionado en todos los sentidos, artísticamente hablando y también como persona. Ujú, Yo, por ejemplo, era una mujer, una chica, que creía muchísimo en las personas. Yo no, a mí no se me crió con maldad. Y en mi entorno, antes de antes de afincarme en Madrid y ya dedicarme, meterme en este mundo de locos, de fieras, como le queramos llamar, aunque yo ya estaba haciendo programas de televisión a nivel local, mis propias actuaciones desde el año 91, que este año hace 31 años, no, perdona, 35, que 31, 35 que di mi primera actuación, ujú. pero en esos 10 años, en esos 9 años, todos los programas que hice a nivel local, en País Vasco, en Madrid, emisoras de radio, etcétera, etcétera, todo era con educación, como ha de ser. Claro. Entrevistas a Básico, a ¿no? un Lo que... artista, exacto. ¿Qué Sí, menos que respeto y sí, educación? exacto. Que todas y todos y todes lo Exacto, merecemos, ¿no? exacto. Bueno, eso es lo que yo recibí y es que también así me educaron a mí. Entonces, bueno, lo que no es normal es todo lo que aconteció a partir del año 2000 durante X años. Ujú. Y sí, claro, he evolucionado. Como digo, confiaba en todo el mundo y ese ha sido mi error. Creo que el mayor Bueno, tu error, camino, ¿no? Al final, como cada una también tenemos un camino en esta vida, bueno, ya cada una depende de sus creencias y sus cosas y demás, ¿no? Pero como que, bueno, es lo que te ha tocado a ti vivir sí, y no reniego, exacto, como decías antes, no está tanto en lo que te ha pasado, ¿no? Sino en cómo gestionado. lo has gestionado, cómo te has Mm, levantado y demás y cómo lo has vivido, ¿no? Es verdad que, em, bueno, lo que dices, ¿no? Como que hay mucho foco a veces en esta gente, ¿no? Que ha hecho estas cosas, me han pasado estas cosas y tal y cual. Y yo me pregunto en eso, ¿qué hay de ti dentro de esas decisiones que has ido tomando? Es decir, que muchas veces es muy fácil como ponerle la culpa a los demás, o se dice mucho, es muy terapéutico esto, ¿no? De es que el otro me ha hecho, es que el otro me ha hecho, ¿no? Y a veces es difícil como hacer una reflexión personal sobre en plan de, vale, ¿qué es lo que yo he aportado? ¿Qué es lo que yo he aportado para que esto sea así? ¿Qué es lo que crees que tú has aportado aparte de esa inocencia con la que estabas mencionando ahora? Insisto, confiar. Si eso es un error, si el tener un buen fondo y confiar en todo el mundo y pensar que si tú no eres capaz de hacerle daño a nadie, solo de defenderte si te lo hacen, Ujú, em, pensar que el resto del mundo es igual. Es que ese fue mi error. Comenzamos por ahí, claro. que ese fue mi gran error, confiar. Lo digo aquí y lo repetiré hasta que me muera. Ese fue mi gran error. Con personas y también con muchísimos medios de comunicación a los que en aquella época Bueno, claro, es que le esto abrí es... las puertas de mi casa. Ujú, El primer lugar era un apartamento que alquiló mi madre cuando nos afincamos en Madrid, que tenía solo una habitación. Vivíamos las dos solas. ¿Para qué iba a alquilar algo más grande, no? En la calle Valverde, ujú. que incluso se dijo mi dirección en un programa de máxima audiencia y aquello se convirtió en un manicomio.
Evidentemente eso era demandable, pero Claro. bueno, no demandé a nadie. Por eso digo que es que Y en aquella época era como que un poco... todo valía. Todo valía. Todo valía. Pero bueno, si hubieran dado con otra persona o conmigo 3 años después, pues evidentemente no me hubiera quedado quieta. Bueno, la historia. Yo le abrí la puerta a muchísimos programas para hacer reportajes, que querían hacer reportajes, pues, ay, pues enséñanos tu casa o queremos hacer un reportaje en tu habitación y que nos enseñes tu fondo de armario. Eso luego lo utiliza. Yo lo hacía de buena fe, porque yo no cobraba por esos reportajes, ojito, las cosas claras. Por reportajes no cobras por entrevistas. Aquí no se cobra, chicas? Exacto. Aquí no se cobra. En los podcasts no se cobra, exacto. Le abría de buena fe, con todo el corazón, mi casa, y luego lo utilizaban para reírse de la casa en la que vivía. Pero ¿en qué casa iba a vivir si acababa de llegar a Madrid y la pagaban mis padres? Porque yo no tenía dinero para pagarlo. Claro. Pues vivía en un apartamento normalito, en el centro de Madrid, que ya era bastante caro, bastante que hacían mis padres que podían pagar eso. Exacto. Que no todo el mundo puede. Claro, a día de hoy esto, si lo analizamos con la perspectiva del tiempo, ¿no? Obviamente, pues en los 2000, los 2010, lo que llamábamos un poco este universo de la telebasura, ¿no? O de que era verdaderamente como pues un circo alrededor de todo, pues la vida de muchas personas, ¿no? Pues se buscaba hacer pues chiste, ironía, gracia. Pero no de todo el mundo. No de todo el mundo, obviamente, como siempre. Sino No, es que eso es lo que siempre. duele. Claro, eso es lo que duele, ¿no? Eso es es como lo que hablamos de una situación como de mayor precariedad, de gente que no está en puestos o en lugares o en familias de poder. Entonces, como que la televisión se situaba en esos lugares y en esos espacios y se os violentaba, se os agredía. Bueno, había muchos delitos alrededor de lo que sucedía en televisión que se normalizaban y que no estaban... Bueno, pues que formaban parte de la ironía o de la diversión de la televisión de aquella época, pero que no pasaban en ningún momento por ningún tipo de legalidad, ¿no? No, vamos, en absoluto. De hecho, a mí me parece abominable. Yo hablo por mí, me considero, y no me importa decirlo, porque así es como fue. Abominable el trato que se me ha dado en aquellos años. Luego todo mejoró. También es cierto que hoy día, desde hace ya tiempo, eso no se podría hacer, es impensable. Claro. No se podría hacer, aunque se quisiera. Uh-huh. Pero, ¿por qué se hizo? Aquí está todo explicado. No se hizo por lo que tú dices. Porque una mujer, porque como yo, es decir, muchos artistas, actores, actrices, cantantes, modelos, presentadores, han empezado desde cero. Uh-huh. Todos no. Hay muchos que ya tienen a su padrino o a su madrina, o son hijas, hijos, sobrinos de, y ya tienen todo el camino anchas Castilla, ¿sabes? Uh-huh. Pero muchos no lo hemos tenido, no, ni lo tenemos. Y hemos tenido que empezar desde abajo, desde cero. Sin embargo, ese trato no se le ha dado a otras personas que han empezado desde abajo. Uh-huh. A mí sí. A mí sí. Un trato abominable, aberrante, vergonzoso. A mí me causa vergüenza ajena. Pero hablas también mucho de esta idea de la mano negra, ¿no? Que... Solamente tenéis que leerlo. Que leer el libro. No, y lo que voy a decir, y comprobar los datos. Uh-huh. Ahí vais a ver, porque yo he intentado hablar mucho de esto durante años, ahora sí se me está dejando hacerlo, a partir de la serie y del documental. Sí. Ahora sí se me está permitiendo hacerlo, pero nunca se me permitió, jamás, por más que lo intenté y lo intenté. Y cuando empezaba a hablar, me cortaban diciéndome que tenía manía persecutoria, tratándome de loca, intentando dejarme ante el público como una paranoica, con ideas conspirativas, conspiranoides, como le quieras llamar. Uh-huh. Cuando no es así. Pero ¿quién es cuando hablamos Estamos de una hablando manera, de ¿quién es periodistas. Amar? ¿Quién La es mano esa negra, aquí está. Danos Y todo vino a partir del nombre. Un teaser. Todo vino... Es que está muy claro. Todo fue causado
No, es que se ha vendido la historia de que es porque yo conocí en un momento dado, en un puntual momento muy pequeño de mi vida, a personas equivocadas que me las fueron presentando. O sea, yo no conocía a nadie en Madrid. A nadie. Cuando mi madre y yo nos establecimos, tanto todos los viajes que habíamos hecho a Madrid desde que grabé mi primer disco en el año 93, que viajábamos prácticamente cada mes, cada 2 meses, no conocíamos a nadie. Y cuando vinimos a vivir estábamos solitas, absolutamente desamparadas. Y a mí me fueron presentando a X personas. Unas personas eran maravillosas y otras eran lo que eran. Y ya está. Cuando yo vi cómo eran estos seres, automáticamente en el propio año 2000, Cruz raya muertos enterrados. Sin embargo, durante muchos años, y todavía incluso a día de hoy, se me quiere seguir vinculando con gente con la que, insisto, hace 26 años que no tengo ningún tipo de relación, que ni quiero saber nada, allá cada uno con su vida, que se las apañe, como yo me apaño con la mía, y ya está, pero interesaba seguir vinculándome con esos seres. Yo no puedo decir personas, lo siento. Seres. Y bastante. Claro, yo me pregunto hablamos de muchas... Pero hablamos de mano negra. Sí. O sea, dime es que un nombre, la gente está muy equivocada. Dime unas iniciales. La gente está equivocada porque los medios así lo han trasladado. Es como, es que tú pertenecías a tal panda. No, yo no pertenecía. A mí me los presentaron y durante muy pocos meses tuve algo de relación. Algo, poquito. E insisto, cuando vi del palo del que iban, corté por lo sano. Pero claro, la gente piensa que todo lo que me ha ocurrido es por haber tenido relación. No, mentira. Y es verdad que después de todos estos años, y ha pasado también, por ejemplo, en otros casos, como vivimos también con, por ejemplo, el caso de Cristina Laveneno, pasa mucho en España, ¿no? Y esto aquí a veces lo hablamos, ¿no? Que esta cosa como un poco de machaco a una mujer hasta que la dejo fatal y luego la recupero y la vuelvo a levantar, ¿no? Para luego volverla a machacar, volverla a hundir y luego la vuelvo a levantar. Esto es una cosa como muy que pasa mucho en España, ¿no? Esta cosa de la redención. Nos gusta como matar al ídolo para luego volverlo a resucitar. A mí nunca ¿no? me han podido matar. Eres lo más, es que de verdad. No, es que es cierto. Y vamos a ver, ahí está la hemeroteca. Sí, matar me refiero como más simbólicamente sí, te entiendo. O artísticamente, es que ¿no? En plan que gusta como en España esta cosa como de tratar de hundir a una persona para luego levantarlo, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, alrededor del universo de los artistas que van a Eurovisión, ¿no? En plan de alguien que es como súper denostado y de repente como que se le rescata, ¿no? Hay esta idea también un poco con lo que posiblemente has sentido tú o has podido vivir tú alrededor de la serie o del documental. ¿No lo has sentido así? No. ¿No has sentido como que, por lo que estás diciendo ahora, ¿no? Como que después de todos estos años es como que parece que haya un aparato más como de alta cultura que viene a rescatarte y a como contar tu historia desde otro lugar como para ponerte, bueno, pues como para recuperarte y ponerte en otro lugar diferente? A ver, yo no lo siento del todo así por la siguiente razón. Durante X años, bastantes años, se me dio el trato que se me dio. En el 95% de medios de comunicación y prensa. Sí. En el año 2006, yo por salud mental, y después de haberme, gracias a ese trato, recibido intentarme ir de este mundo, lo cual también ridiculizaron, se puede hacer chiste, broma o ridiculizar a alguien, jugar con eso, con el hecho de que alguien se haya intentado quitar la vida. Yo no he visto que se haya hecho con nadie que lo haya intentado, conmigo se hizo. O sea, hasta esos límites, Bueno, yo por salud mental me aparté de la música, por lo que había dado todo, y lo sigo dando, todo,
y también a los medios. Y sin tener ni idea de ser empresaria, ni hostelera, decidí invertir una cantidad de dinero muy grande en tener mi propio pub y vivir de ese pub, que lo tenía en la calle Manuela Malasaña 31, llamado Glam Street. Bueno, me aparté. Esto también está contado aquí. Ni eso me dejaron. O sea, vamos a ver. Yo me voy, me aparto de todo, incluso de lo que más me importaba, que era mi carrera musical. Monto un pub en el que invierto lo que no está escrito. Empiezo de cero sin saber nada de hostelería. Y allí fueron a buscarme al pub, metiéndome cámaras ocultas, diciendo en programas de máxima audiencia que mi local estaba lleno de, con perdón, iba a decir porquería, que había cucarachas y que mis camareras y camareros, era un pub grande, tenía 2 barras, no limpiaban prácticamente los vasos, que solamente le pasaban un agua y lo volvían a poner a otro cliente o clienta. O sea, eso es lo que se dijo de mi pub. ¿A alguien le parece normal que si tú te has apartado, te has buscado otro medio de vida, porque te has visto obligada a hacerlo, porque era eso o continuar y que acabaran con mi vida, que estuvieron a punto de conseguirlo, y me van a buscar a mi negocio? No se respetó ni el pan, ni mi pan, ni mi medio de vida que yo había elegido. Claro. No se habla tanto de las mujeres, de las personas, mujeres, hombres, da lo mismo, emprendedoras. No se les aplaude tanto. A mí no se me aplaudió, se me fue a hundir el local. ¿Hay derecho? Yo creo que una de las cosas que estamos viviendo, por suerte, en el momento actual, es que se está pudiendo poner nombre a muchas de las violencias que han formado parte, pues, de los medios de comunicación, de la televisión, del mundo en general, cosas que están mencionadas o reconocidas como violencia, que hasta hace no tan poco, como bien dices, ni siquiera se reconocían como violencia o que incluso se hacía chistes o ironía alrededor de ello. Yo me pregunto, en todos estos años también supongo que habrás también tenido que hacer un trabajo, un seguimiento terapéutico para poder ir como colocando todas estas cosas, ir pudiendo ponerle nombre y demás, ¿no? ¿Has podido ponerle nombre a muchas de estas cosas que te han ido pasando en estos años? Cuando intenté irme, lo voy a decir así porque hasta vergüenza me da y me causa dolor. Pues ninguna vergüenza, mi amor. Cero vergüenza. O sea, vergüenza en el sentido de cómo fui capaz de intentar algo tan tremendo. O sea, nadie merece que a una persona ni siquiera se le pase por la cabeza intentarse quitar la vida. O sea, nada ni nadie lo merece. Tu vida es lo más importante que tienes. Por eso me da vergüenza decirlo, porque lo intenté. Pues sí, a raíz de eso, tuve que estar haciendo terapia durante unos meses. El nombre era depresión por un acoso y derribo moral y profesional. Ese fue el nombre que se le puso a lo que me sucedía. Acoso moral y profesional. Nunca me olvidaré de ese nombre, de ese calificativo, ¿no? Y pasado este tiempo, que también, pues eso, lo que decíamos antes, gracias también a la serie, al documental, ahora con el libro, ¿no? ¿Sientes que hay una reparación posible a todos esos momentos tan duros o tan oscuros que has vivido que te permita como pasar página? No sé si se puede pasar página, ¿no? Pero como continuar. O sea, ¿existe una reparación posible a todo eso que ha pasado? ¿Crees que, de nuevo, la serie, el docu, el libro pueden ser ese espacio que esté generando esa reparación para ti? Pues te cuento, 50-50. O sea, por un lado, sí. Por otro lado, te voy a poner un ejemplo. Imagínate, yo cojo esta taza y la estrello contra el suelo. Se rompe en bastantes trozos. Sí. Los pegamos, echamos líquido,
Por algún lado se va a seguir saliendo. Hay cosas que son irreparables. Totalmente irreparables. Después de vivir situaciones, bueno, pues como las que a mí me ha tocado vivir y a otras personas, porque todo el mundo tiene sus heridas, ¿no? Hay heridas que nunca sanan del todo. Por supuesto, pasas página, sigues. Yo en mi caso he seguido con más fuerza. Los 5 años más o menos que tuve, en los que tuve el pub me sirvieron para volver con muchísima más fuerza, cogiendo yo al toro por los cuernos, por decirlo de algún modo. Cogí mi carrera por donde hay que cogerla, con un par de ovarios, y me empecé a autoproducir yo. Y me sigo autoproduciendo. Lo cual me da la libertad que antes no tenía. Uh-huh. Y dándole un giro de 180 grados a partir del año 2012, cuando regresé al mundo de la música, que fue con un tema Every Night. Ya te sale una sonrisa. Ya Sí, empiezas a decir esto y ya estás sonriendo. porque estoy hablando de la mejor etapa de mi vida. Desde el año 2012 hasta el día de hoy. Cuando yo me autoproduzco, cuando yo, de nuevo, cuando yo me curo lo máximo posible todas esas heridas que me habían hecho, que pasan a ser cicatrices, Uh-huh. no heridas sangrantes, Uh-huh. y digo, Llurena, o en este caso, vamos a decirlo, en este caso, María del Mar, Uh-huh. tú eres una mujer fuerte. Llevas desde el año 90 dejándote la vida, la piel. Has luchado como nadie, y vas a dejar que te hagan apartarte de lo que más quieres, de tu vocación y por lo que tanto has trabajado, y que es tu profesión. Tu profesión no es ser hostelera. Y es cierto, no me gustaba. Lo hice, sí, al principio, aparte de que es muy duro. Perdona que te corte aquí, mi es muy amor, duro. pero tu profesión es ser icono y estrella. O sea, eso es así. O sea, Pero- creo que cualquier persona que dedique un ratito a estar sentada contigo, es que cuando es evidente, es evidente. O sea, Gracias. es como, se nota cuando una persona está como habitando su lugar de luz, ¿no? Y claramente tú estás habitando tu lugar de luz en un espacio en el que, pues eso, en el que inspiras, en el que creas, en el que te presentas al mundo, en el que compartes cosas con la gente. Claramente es ese espacio para ti. Quería preguntarte también por otra gente con la que has compartido este camino, o sea, otra gente que hayas, con la que has podido tener conversaciones sobre lo duro que también ha sido para ellos o ellas el impacto que ha tenido la televisión en sus vidas, que sean amigas o que sean amigos tuyos. Fíjate, yo te voy a ser sincera. Bueno, siempre lo soy. Realmente, dentro del mundo artístico, no puedo decir que tenga lo que yo considero amigos o amigas. Es decir, también hay mucha... la moda es como llamar amigas o amigos a todo el mundo. Ya. Hay que diferenciar conocidos De cuadrilla. de cuadrilla, exacto, de cuadrilla, de amigas o amigos de verdad. Esos que se cuentan con los dedos de una mano y a veces incluso te puede sobrar alguno. Y eso es así. Creo que la gente estará de acuerdo. Conocidos tengo muchos, tanto dentro del mundillo como fuera. Uh-huh. Pero eso, conocidos, conocidas. Amigos los cuento con los dedos de una mano, pero sé quiénes son. Ahora sé quiénes son, desde hace ya tiempo. Claro. Sé quiénes son. Y los sé diferenciar, cosa que antaño no sabía diferenciar, por lo que he dicho, porque creía en todo el mundo. En el mundo artístico yo no tengo ese tipo de amigos. Conocidos y conocidas, sí. Gente en la que confío más que en otra, sí. Uh-huh. Pero amistad a la que me refiero, no. Pero sí que muchas veces escuchas entrevistas donde hay artistas que dicen pues que el camino ha sido duro. Es que vamos a ver, este mundillo, el mundo artístico, es un camino muy duro. A no ser que lo tengas todo
como he dicho antes, porque tienes un padrino, una madrina, un enchufe o un trifásico que te lo dan todo hecho. A no ser eso, este mundillo es muy, muy difícil. Cuando comienzas desde cero. Uno de los momentos, supongo que también dulces de esta nueva época que estabas mencionando, supongo que es la serie y el documental, que muchas pudimos disfrutar de ello en Netflix. Y quería preguntarte para ti cómo fue ese proceso, cómo has vivido el hecho de que, porque al final, claro, tu vida es tu vida, ¿no? Y verla representada obviamente nunca va a ser exactamente igual a lo que tú viviste, porque hay pues unas licencias artísticas que obviamente van a contar la historia de una forma que no es exactamente un documental de tu vida, un reality de lo que pasó en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti esta fase de compartirlo al mundo? Y además en una plataforma como Netflix, que no deja de ser algo a nivel mundial, que tiene un impacto y una repercusión muy alta, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que cuando se me ofreció, no me lo esperaba. Yo no esperaba en mi vida que se hiciera una serie y un documental sobre mí para Netflix, como tú bien has dicho, a nivel mundial, a nivel como casi 200 países. No daba crédito. Me faltó ponerme a dar saltos de alegría porque lo consideré justicia. Justicia de una vez, ¿no? Donde se iba a poder ver toda mi vida. Tuve diferentes propuestas, ofertas de diferentes productoras. Sí. Finalmente decidí hacerlo con los Javis, con Suma Content, por mi admiración hacia ellos. Y bueno, una vez firmados los contratos pertinentes, me asignaron a una periodista para que le contara mi vida entera. Pero hablamos mi vida desde que nazco. ¿Cuánto tiempo tardas en contarle tu vida? Tardamos mucho. Claro. Yo siempre he pensado y tengo la sensación de haber vivido varias vidas en una. Ha sido tan intensa y es tan intensa que es como 3 o 4 en una. O sea, aquí está lo más importante, lo más vital, como persona y como artista, Sí. desde que nací. Pero faltan muchísimas más cosas. O sea, para contarlo todo al detalle, hubiéramos necesitado una enciclopedia. Exacto. Así te lo digo. Cuidado, hay idea de mercado de enciclopedia para Llurena. Exacto, una enciclopedia. Exacto. Pero bueno, pues tardamos 3-4 semanas. No quedábamos a diario, pero cuando quedábamos nos pasábamos 3-4 horas cada vez. Y yo me abrí por completo, abrí mi corazón, mi alma, y lo conté todo porque yo no concebía hacer un proyecto así sin hacerlo, ¿no?, de este modo, ¿no? Sin contarlo todo. Incluso cosas que a mí me pudieran perjudicar, lo mismo que he hecho con el libro. Claro. Lo que sucede en este caso, cuando yo vi la serie por primera vez, que fue en la productora, que fue más o menos mes y medio antes de que se estrenase ya en Netflix, al igual que el documental, me sorprendí. Bueno, primero tengo que decir que la serie es muy buena. Fantástica. Es muy buena, está muy bien hecha. Los actores y actrices, chapó por ellos. Y el director. Pero yo me esperaba realidad. Es cierto que aunque una serie o una película esté basada en hechos reales, siempre va a haber algo de ficción. Eso es real. Pero es que en este caso es 100% ficción. Yo hablo por la parte que a mí me toca y que a mi madre le toca. Yo veo la serie, o sea, chapó, insisto, pero nada de lo que se dice, de lo que Ingrid García Johnson o Rocío Ibáñez interpretándonos a mamá y a mí dicen, nunca se dijo. Lugares que salen en donde nunca estuvimos. O sea, es 100% ficción. Claro. Y eso me sorprendió mucho. Porque para eso había contado toda mi vida. Claro. Para que
fuera una serie real, Ujú, realidad. ujú. Bueno, yo creo que en ese caso como que la serie, bueno, claro, yo no era la periodista que estaba ahí sentada contigo, pero entiendo que al Lo final... mismo que aquí. Exacto. Lo O mismo, sea conté que, lo mismo. exacto, yo creo que como que el realismo mágico, ¿no? Que toma Nacho Vigalondo para la serie, creo que funciona muy bien pues eso, como discurso narrativo y como serie, pero obviamente, claro, lo que tú dices no deja de ser que al final por eso te lo preguntaba, ¿no? En plan de cuando estás viendo tu vida, que tú sabes lo que ha pasado, pues claro, supongo que es raro relacionarte con algo que evidentemente no va a ser igual que tu vida, porque tampoco lo puede ser, Ni ¿no? parecido. Exacto. Ni parecido, ya te digo, por el simple hecho de que es una serie totalmente ficcionada. Muy buena, pero no lo que yo esperaba, insisto. Tampoco se me dijo en ningún momento que se iba a ficcionar, que no sé, me hubiera gustado saberlo. Ya. Pero Ujú. bueno, me encontré con ello e insisto, La serie es fantástica, me la verdad es que encantó, pero bueno, le si faltó... fuera una cosa que dijeras, guau, he visto la serie, es que es No, no, horrorosa, no, no, no. pero la serie es Es fantástica, claro. buenísima. Es buenísima. Y yo, de hecho, estaba Nacho Vigalondo conmigo, más gente de la productora, y le felicité por Claro. el buen trabajo. Ujú. Eso no, lo uno no quita lo otro. Exacto, las dos cosas pueden ser real a la vez, Exacto, claro. y conviven perfectamente. Ujú, ujú. Y luego el documental, que se tardó varias semanas en grabar, pues hablé de absolutamente todo. Lo mismo que había hecho para la serie, lo hice para el documental. Y también lo vi en la productora, como digo, y me encontré con que de todo lo que conté que había un 10%. Todo lo demás era gente hablando, gente a la que se le preguntaba, gente, algunos a los que yo ni conocía, ni habían vivido toda mi trayectoria, aunque estuviesen bien documentados, pero no lo Ujú, habían vivido, ujú. y con vídeos y vídeos y vídeos y entrevistas a ciertos seres que para mi modo, primero que a mí, la idea del documental era hacerme un documental hablando yo. Si yo hubiera sabido, y te lo digo abiertamente, que está muy bien hecho, ojo, el documental, Ujú. pero de haber sabido que no iba a ser así y que iba a ser como es, como se ha hecho, entrevistando a estos seres y metiendo imágenes e imágenes de pues esas mismas, de estos mismos sujetos, no hubiera hecho el documental. Ujú. No lo hubiera hecho. Bastante bombo le han dado, dándole un capítulo a cada cual que a nadie le interesa. Que tuvieran que estar ahí, pues no digo que no, lo admito y lo puedo Sí, entender. como que forman parte de tu Porque historia, ¿no? Y al estuvieron final, ahí, claro, perfecto. claro, Pero también estuvo otra mucha gente claro. Ujú. y no se les ha dado ni una escena. O sea, ¿qué quiero decir? No lo entendí. Claro, que son como elecciones narrativas que entiendo que la razón de ser también del libro es precisamente esa, ¿no? Es como para componer un conjunto de lo que ha sido hasta ahora tu vida, pues como sientes que ese hueco lo puede rellenar el libro, ¿no? Exacto. Bueno, hace muchos años que yo deseaba tener mi biografía porque tenía tanto que contar. Y tanto, tanto vivido. Exacto. Pero por una cosa u otra, por muchos proyectos, por tal, y porque yo al final creo que todo llega en el momento que tiene que llegar. Y creo que el mejor momento, por todo lo vivido y también por la serie y el docu, el momento adecuado era este. Ujú, Y por ese hueco que ha quedado ahí, ujú, qué mejor, insisto, momento para hacer este libro. Mm, toda la verdad de una mujer inmortal, ¿no? Toda la verdad en mayúscula. Todo lo que conté para la serie y para el documental está en este libro. ujú. Y aquí no se ha movido ni un acento, ni un punto, ni una coma. Está
todito como lo he contado. Y luego creo que además una parte importante es que, como bien has ido diferenciando en la conversación, una parte es la parte televisiva, otra parte es la parte de la música y luego también está tu parte personal, ¿no? Tus vivencias personales. Que eso Exacto. también juega un importante papel en lo que cuentas en el libro y que creo que también es como importante darle visibilidad a esta vida más allá de la televisión, que parezca que no solamente has vivido cuando se encendía el piloto rojo de la cámara, sino que te han pasado otras cosas, ¿no? De hecho, una de las cosas que más nos ha marcado leyendo el libro es cómo reconoces y creo que esto mucha gente queer y muchas mujeres pueden sentirse identificadas, es como reconoces que tu primera relación sexual fue más bien una agresión sexual, ¿no? Ujú. ¿Cuántas mujeres o cuántas personas queer sean o nos hemos enfrentado a tomar conciencia de esto? Que no sé si es algo que tomaste conciencia en el momento o fue algo que pudiste reconocer o ponerle nombre a posteriori. A posteriori. Hombre, en el momento lo reconocí como lo que fue algo horroroso. Mm, Yo no me imaginaba que mi primera vez... Yo soy una persona romántica, antes mucho más que ahora. Ahora lo sigo siendo, pero con los pies en la tierra. No creo en los príncipes azules. Cuando era Ujú, adolescente sí. ujú, Em, y bueno, yo tenía muy idealizada esa primera vez. Y me encontré pues con que poco más o menos casi que fue una agresión sexual, ¿no? En ese momento lo vi como algo muy doloroso, lo viví como algo muy doloroso, que lo fue, traumático, que lo fue, pero no, en ese momento no se le ponía nombre a ese tipo de cosas. Yo tenía 17 años, era una niña y eran otros tiempos, ujú. no es este momento Este momento del actual. feminismo, que el Exacto, feminismo también nos ha ayudado a todas sí. a ponerle nombre a cosas que las estábamos naturalizando como normales y que Ujú. no eran Para nada. normales. O sea, el Gracias feminismo sientes que en eso te ha ayudado también como a tomar conciencia, ¿no? a Sí, a todas las todas. mujeres, a todas las mujeres, gracias a Dios. Pero en aquel momento no era así. Y bueno, pues sí, hace ya muchos años que lo tomé y lo entendí como lo que fue, como una, podemos decirlo así, si tú estás diciendo para, estás gritando de dolor, y te siguen obligando, y te siguen obligando, y te siguen obligando, ¿eso cómo lo llamamos? Agresión sexual. Ujú. Pues hace ya muchos años que así lo entendí y así lo comprendí, así lo traslado a los lectores y lectoras. Y como luego es algo que has podido trabajar y lo has podido reencauzar o qué efecto ha tenido iniciar tu vida sexual de esa forma. Bueno, yo como persona mentalmente fuerte que soy, em, sí, son cosas que nunca se te van a olvidar y que de algún modo evidentemente te marcan. Pero luego las diferentes parejas que he tenido, hablando ya íntimamente, no he tenido ningún problema. Ujú. No, no lo he tenido. Quizá las haya podido vivir de otra manera, no lo sé. Claro. De la que si no hubiera ocurrido esto, las hubiera podido experimentar. Nunca llegaré a saberlo. Pero por lo que he vivido, pues ha sido de una forma que yo considero normal. No volví a vivir nada similar, ni por asomo. Qué bien. Bueno, pues Ni por asomo. me alegro que haya sido así. Otra de las cosas que aparece en este libro son muchos nombres, muchas personas. Hay personas que te apetece mencionar y hay otras que no te apetece mencionar. Y vamos a jugar a un juego que es que te voy a mencionar una lista de algunos nombres y me encantaría que los definieras en una o varias palabras. Yo te pido una, pero yo sé que a veces Yo una me no da. enrollo. Tú te enrollas un poquito más. Entonces yo te lo voy diciendo y a ver qué va pasando, A ¿vale? ver, A ver, vamos a ver. Boris Izaguirre. varias palabras. Ujú. En aquellos años, él me defendió mucho. Sí, lo hizo, mucho. Y yo se lo agradezco, de corazón. Pero
Hay una cosa que ha sucedido en el documental. Cuando yo vi en el documental, y además estaba un amigo mío que aparece en el documental, y él estaba viendo el documental junto a mí, en la productora. Entrevistaron a Boris y dijo algo que cuando yo estaba viéndolo y escuché lo que dijo, se me vino todo encima. Se me cayó el techo encima. ¿Qué dijo? Libro. Es que no quiero ¡Compra el repetirlo. libro! No, ¿sabes por qué no Sí. quiero decirlo? Porque no quiero que la gente que nos esté viendo y escuchando Sí. lo siga repitiendo, porque lamentablemente a día de hoy todavía hay gente por la calle o gente en mis propias redes sociales, poquita, pero Ujú. sigue existiendo, que lo siguen diciendo. Claro, sí. Eso fue lo que él dijo. Vale. Que ¿Qué era pa- cierto, dijo que era cierto, que él lo había visto. ¿Por qué no está en el documental? Pues yo te lo explico. Em, yo poco más que pegué un manotazo en la mesa de la rabia y de la impotencia que me causó y del dolor, ¿por qué no decirlo? Y encima viniendo de una persona de la que yo jamás me hubiera esperado algo así. Entonces, ¿qué dije yo? Vale, perfecto, dentro de mi enfado, mi impotencia y mi dolor, ¿qué dije? Perfecto. Cuando salga, hablaré con quien tenga que hablar y lo llevaré a donde tenga que llevarlo. Decepción. Mayúscula. Mario Vaquerizo. Yo a Mario Vaquerizo lo conocí como mi promocionero. En el año 2000 fue contratado por la discográfica que yo tenía en ese momento para llevar la promo del maxi single A por ti. Estuvo más o menos 3 meses, el tiempo contratado. Increíble canción, o sea, A no por tengo ti, sí, palabras. maravillosa, Increíble. que fue extraída de mi primer disco, del año 93. Que eso es verdad que yo era algo que no sabía. Y creo que en el documental o en el documental o en la serie se cuenta, ¿no? Además, también creo que eso, me parece. Yo ya no sé ni lo que se cuenta, Pero, te lo digo, porque yo lo era algo conté todo, que no era entonces tan conocido. O sea, que creo que para el público parece que fuera una canción que nació a raíz de El No Cambié. O pues sea, como después, y que es una canción recogida de tu primer disco. sí, de hecho en el álbum Superstar del año 2001 hay 3 canciones que están rescatadas, que están extraídas de ese primer disco del año 93. Lo de la por ti me causa sorpresa que la gente no lo sepa, porque ya en Mamma Mía, antes de que saliera el maxi single a la venta, me hicieron un vídeo con la canción original, un videoclip Sí, que sí, está en una sí. piscina, Sí, y ahí está esa canción. sí, sí. E insisto, eso fue en el año 99, antes de que saliera Ujú. el A por ti. O sea, es Entonces, un o sea, hit. ya se Esa ve. canción es un hit. Sí, lo era, lo fue. Y lo es. Y de hecho fue el máximo más vendido en la historia de este país, Fíjate. durante 10 semanas consecutivas, número 1. Increíble. Pero que data del año 93, lo Ujú. único versionada. Claro. Pues vale, Mario llevó la promoción de este maxi, nuestra relación fue muy buena, o sea, dentro de que fue profesional, no éramos amigos, pero fue buena, positiva, él hizo muy bien su trabajo y bueno, luego ya terminada la promoción, no teníamos contacto, sí, bueno, sí, me acuerdo que esa Navidad, la Navidad del año 2000, mi madre y yo la fuimos a pasar a Santurce con mi padre a casa y me llamaron Alaska y Mario, me llamaron por teléfono para felicitarme la Navidad, cosa que ya nunca más volvieron a hacer. Em, el trato con ellos, yo a Alaska la he coincidido con ella únicamente 3, 4 veces, no he coincidido más. Pero de repente, a partir del año 2001, desaparecieron por completo de mi vida, los 2.
Ni defensa ni no defensa. Se volatilizaron. Es más, lo cuento en el libro. Yo en el año 2004, más o menos, no tenía discográfica y dejé al manager con el que estaba en esos momentos porque no estaba cómoda con él. ¿A quién recurrí? A Mario. Yo tenía su número y como él, bueno, pues estaba también contactado porque él había trabajado en una discográfica y es marido de Alaska, pues entendí que tenía que tener muchísimos contactos a nivel representante, a nivel discográficas, etcétera, y lo llamé. Y me encontré con que su respuesta fue: lo siento, pero no te puedo ayudar, porque yo ya no tengo relación con este mundillo. Vale, que no tengas relación, que tampoco era cierto. Y ahora explico el motivo. Que no tengas relación no significa que no tengas esos contactos de antes. Ujú. O sea, quedó muy claro que no quería prestarme esa ayuda que le pedía, ¿no? Bueno, vale, perfecto, estaba en su derecho de no ayudarme, pero hubiera estado más bonito, más correcto, ¿no? Que me hubiera dicho: mira, no voy a facilitarte ningún número de teléfono. A mí me gusta que me digan las cosas en la cara, como, al igual que yo las digo. Creo que es más efectivo, más honrado. Jolín, ¿por qué no? ¿Por qué no decir las cosas a la cara? Bueno, me dejó bastante estupefacta, pero insisto, no pasa nada, estaba en su derecho. Ya está. Entonces, ¿qué Pero es que luego, palabra? a los Ah, pocos perdón. meses, eh, salen las Nancy rubias. O sea, al dato, me había dicho que ya no tenía nada que ver con este mundillo. ¿Cómo? A los pocos meses o al año, muy poquito tiempo, apareces con tu grupo Nancy Rubias. ¿Cómo es que no estás ya en este mundillo? Sí que lo estabas. Insisto, lo único que no me quisiste ayudar. No entendí el por qué. Pero bueno, fue su decisión. Fue su decisión. Aquí ya cada cual, yo cuento la verdad de lo que ocurrió. Ahora ya cada cual lo puede interpretar de la forma que desee. Pero sí que es cierto que a partir del 2001, cuando encima se publica el álbum, que estaba compuesto en su mayor parte, pues, por gente del entorno de ellos, Carlos Berlanga, Nacho Canut, Luis Migueles, etcétera, etcétera, desaparecieron. Desaparecieron. Y todo coincidió, curiosamente, con ese momento en el que yo soy demandada por el tema del nombre. No sé. Yo ahí dejo las cosas. ¿Coincidencias o no? Puede ser. ¿Qué palabra le daríamos entonces a Mario si tuviéramos que decir una? Repetiría la misma que con el anterior, con Boris. Decepción. Decepción. Mm. Y has mencionado parte de la historia también con Alaska. Con ella, ¿qué palabra utilizarías? Con ella no he tenido tanto trato, insisto, habremos coincidido 3, 4 veces, no más. Entonces no puedo decir decepción como tal, porque no me ha hecho nada. ¿Que también se volatilizó? Pues sí, se volatilizó, pero está en su derecho. No tengo ninguna palabra. Simplemente le agradezco que en su momento me defendiera tanto. Solo. ¿Sardá? Sardá era el presentador de un programa de maximísima audiencia, que era Crónicas, y el que movía los hilos. Pero como en todos los programas, hay gente que mueve los hilos, luego están los colaboradores
y colaboradoras y periodistas que son los que opinan Ujú. previa reunión donde se les ha dicho a cada cual lo que deben de decir o a quién deben defender o a quién deben atacar. Sarda era el que manejaba esos hilos y el que decía, pues tú vas a decir esto o cuando ella esté cantando tú la vas a cortar, tú... Él era el que hacía esto. Entonces, ¿qué decir sobre él? Que es un gran profesional, porque es cierto que lo es, pero es que todos los programas del corazón funcionaban exactamente igual. Entonces yo no puedo decir de Sardá un adjetivo que no pueda decir de otros programas, porque todos los programas están manipulados, absolutamente todos. No es algo natural de que se sienta un periodista o un colaborador o colaboradora, perdón, y dice lo que le nace. No, no es así. Ujú. Todos tienen ya su guión. Entonces, lo que pueda decir de Sardá, lo tengo que decir de todos y todas las demás. Ujú. Como por ejemplo de Jorge Javier sería un poco similar. Todos. Yo no, o sea, insisto, todos y todas, todos. Vale, ¿y qué diríamos de los Javis? Son unos excelentes showmen, perdón, showmen. Son muy simpáticos. Yo, como he dicho antes, siempre, desde que los conocí televisivamente hablando, los he admirado mucho, los admiro mucho y, y les estoy muy agradecida, la verdad. ¿De tu padre? Mi padre, pues es una persona, bueno, en este mes de marzo cumple 90 años. Gracias a Dios le tengo conmigo, vive en mi casa, dentro de sus achaques que los tiene, está empezando a tener ya más, lo cual me causa mucho miedo y mucha preocupación. Em, Dentro de que él es una persona, siempre lo ha sido, con un carácter muy introvertido, quizá por la crianza que tuvo, es una muy buena persona, tiene muy buen corazón. Em, yo le he echado muchas veces en cara el no haber estado en momentos muy duros en los que mamá y yo hemos estado solas y él no estaba. Él no quería vivir en Madrid, él de vez en cuando venía de visita, se quedaba un tiempecito y se iba a Santurce. Le gustaba Madrid, pero no para vivir. Y llamaba muy poco por teléfono. La mayor parte de veces éramos nosotras, sobre todo mamá, la que lo llamaba y discutían mucho. Mi madre discutía mucho con él y sí que yo la entiendo, porque él ha sido despegado. Buena persona, pero despegado. Él vivía en Santurce tranquilo. Cuando se jubiló, ya salía cada día a pasear, luego por la tarde con sus amigos, con sus cuñados, y vivía su mundo, su vida, como a él le apetecía, ¿no? Pero no estaba pendiente de nosotras. Y yo eso se lo he echado mucho en cara. Sin embargo, hoy día tengo que darle las gracias y lo he entendido mejor. He entendido que dentro de ese desapego de antaño, él también ha sufrido todo esto. Ujú. Porque él ha vivido solo muchos años, que no tendría que haberlo hecho porque te podía haber vivido con nosotras. Fue decisión de él no hacerlo, pero dentro de esa decisión, él a su manera también lo ha sufrido, Ujú. porque ha estado solo. O sea, pasó, pues en esa época y de esa generación los padres eran así. La esposa, la ama de casa, ¿no? Se lo daba todo hecho cuando él llegaba de trabajar, todas las labores de casa, perdón, estaban hechas, la comida la tenía en la mesa. Es decir, lo que es una ama de casa de esa época. Exacto.
Y pasó a tener que hacerlo él todo, absolutamente todo. Es decir, que él No le venía también mal, ha tampoco te lo sufrido digo, sus ¿no? O sea, le consecuencias. venía bien también a lo mejor aprender a poner una lavadora, ¿no? No, no, evidentemente, y es que yo estoy a favor, Por como hay que eso, estarlo, claro. de que el hombre también sea un amo de casa, Exacto. colabore con su pareja, sea mujer o sea hombre, pero que colabore. Pero antes no se hacía así. Bueno, él aprendió a hacerlo y tengo que decir que cuando mi madre empezó a enfermar, pues mi padre se vino a vivir a Madrid contra su voluntad, pero lo hizo, cosa que le agradezco infinito, porque yo no podía, por mis viajes habituales, por conciertos, por estar de promoción de un disco, mi madre no se podía quedar sola y yo no quería dejar a mi madre porque aún tenía memoria, la estaba perdiendo, pero aún tenía memoria. No quería dejarla con una persona extraña porque no se iba a sentir tan cómoda como con mi padre. Claro. Entonces, bueno, mi padre se vino, se quedó con ella y se lo agradezco de todo corazón. Lo mismo que le agradezco de todo corazón todo lo que me está ayudando y me ha ayudado desde que mi madre murió. Yo cuando mi madre se marchó, Ahora te quería preguntar por tu mami. me arrancaron la vida, me arrancaron el alma, me arrancaron el corazón. Yo durante semanas no salía de mi casa, me costaba, me levantaba muy poco de la cama, no hacía más que llorar, 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 ataques de ansiedad prácticamente a diario, un vacío que no se puede explicar con palabras. Todo el mundo creo que sabe la relación y el vínculo que yo tenía con mi madre y fue como arrancarme mi mitad, vivir sin tu mitad. Entonces, es difícil hablar de esto. Mi padre podía haber optado por irse a Santurce y dejarme sola, pero no lo hizo. Se quedó y conmigo sigue. Así que puedo decir que dentro de esos fallos que yo le sacaba, pero que luego he llegado a comprender y a aceptar y aceptarlo tal y como es, que es un buen padre, que he tenido y tengo un gran padre. Y lo que le pido a la vida y a Dios como persona creyente que soy, lo más importante para mí es que esté conmigo muchos años, porque no soportaría a corto plazo otra pérdida tan grande. Puedo soportarlo todo, todo. Y sé que es ley de vida, que todos nos vamos a ir, y nuestros padres y nuestros amigos, todos nos vamos a ir yendo. Pero pensar en que a corto plazo se me vaya, me parte un alma que está rota, porque está rota y no me importa decirlo, sería un golpe fatal, horrible. Solo planteármelo me rompe, Ya, mi amor. me rompe. No, es Piensa curioso. que yo no tengo hermanos, Ya. soy hija única, tampoco tengo hijos. Tener pareja o no, bueno, una pareja va y viene, ¿no? Pero bueno, actualmente no tengo pareja, que no quiere decir que dentro de un mes o medio año o 2 años la tenga, ¿no? Em, Eso llega cuando uno menos se lo espera y ya. Pero no tengo hijos, tengo amigos, mis grandes amigos que siempre están y que cuando eso suceda van a seguir estando. Pero claro, ellos tienen sus vidas también. Ellos no van a poder estar viviendo en mi casa conmigo porque tienen su vida, su casa.
su familia, su trabajo. Y yo me voy a ver, si tengo pareja, pues estaré con mi pareja. Y si no la tengo, estaré sola. Sola nunca, mi amor. ¿Tú me entiendes? Sí, yo te entiendo, sí, que es muy, muy difícil. Yo sí tengo un hermano, pero por ejemplo tengo varios amigos que han perdido a sus padres siendo más jóvenes, bastante más jóvenes que tú, y es una situación muy, Dura. muy complicada y muy, muy difícil, Sí. sobre todo porque lo que dices, ¿no? Yo creo que la gente que te escuche y vea como esa fortaleza y esa forma de que tienes de vivir la vida con mucha potencia, ¿no? Y mucha resiliencia en todos los sentidos, el artístico, de repente es como que la parte de la familia es como un lugar como muy sensible para ti. Sagrado. Sí. Mi madre, ¿sabéis lo que era? Ya lo he dicho, era mi mitad, era mi vida entera, igual que yo lo era para ella. Ujú. Exactamente lo mismo. Con mi padre es cierto que no he tenido nunca un vínculo tan, tan, tan infinitamente extremo y fuerte, pero lo quiero con toda mi alma. Y es mi padre. Y es lo único que tengo. Entonces, pues eso, perderlo, que tarde muchos años, por Dios, sano, pero que tarde muchos años. Que la vida te dé un poquito de respiro y Exacto. que las cosas que te vayan pasando, yo creo que se vayan organizando un poquito Yo, y ya como te está. digo, puedo con todo. Dentro de que tenga mis bajones, Obvio, claro. evidente, como Eres humana, mi cualquiera. amor, aunque no lo Exacto. parezcas. Si no sería marciana Exacto. directamente, o un robot, ya no marciana, o venusina. Exacto. Sería un robot y no soy un robot. Tengo mis días, mis bajones, bueno, como todo Dios. Pero es cierto que con eso, con el tema padres, Vale, por poner me una puede. nota feliz, yo creo que tu padre podríamos dedicarle el agradecimiento, ¿no? A tu mami también como Sí. Mi, gemela, tu gemela, ¿no? Un mi poco, mitad. tu mitad. El libro está dedicado a mis padres, de hecho. Ujú. Quien lo compre y lo lea, lo va a ver. Está dedicado a los dos y a mis amigos, que ellos saben quiénes son. Uno, por cierto, está aquí hoy. Me ha Está acompañado. espectador. Exacto. Está de espectador. Bueno, pues nada, después de estas bonitas declaraciones y conversaciones, para las chicas que nos estáis escuchando por Spotify y por YouTube, que sepáis que a partir de ahora vamos a tener episodios un poquito más largos para los que nos seguís también en Patreon y ahí estáis suscritas para apoyarnos y seguir. Y ahora nos quedaremos. Yurena se va a quitar las gafas. No. Y no se las va a quitar. Mentira. No cuela. Pero sí, nos quedamos con Patreon para responder a una última pregunta. Así que nada, muchas gracias por estar. Y ahora te hago la siguiente pregunta para Patreon. Ha sido todo un placer. De verdad me ha gustado mucho esta charla amigable, personal. Son el tipo de entrevistas que me gustan, que siempre me han gustado y no he tenido tantas. Las estoy empezando a tener. Ujú, Así que un placer por muchas más. ujú. Espero que te haya gustado muchísimo mi biografía, que a toda la gente que nos ve, nos escucha, le guste, empaticen conmigo más de lo que hayan podido empatizar, me conozcan como de verdad soy, Ujú. porque me he abierto absolutamente en canal. Van a conocer muchas cosas que ni se imaginan, van a saber muchas cosas que no se han sabido nunca, pero aquí están. Y bueno, quería también, no sé si este podcast se emite antes del 27 de marzo. Sí. Ya justito con el concierto, con el gran concierto de Vista Alegre, bueno, yo ahí lo dejo. Gran concierto en el Palacio Vista Alegre de Madrid. Ahí estaremos todas gritando y saltando contigo, Ahí mi os amor. quiero ver porque sin todas, todos y todes, mi gran público, yo no estaría hoy aquí. Os lo debo todo. Así que Y te debemos muchas cosas a ti gracias. también, mi amor. Muchas gracias. Por siempre. Por siempre. Pues nada, que sepáis que nos quedamos y Yurena nos va a contar, no se va a quitar las gafas, pero nos va a contar qué gran cosita tiene preparada para su vuelta a la televisión. Un besito, chicas. Gracias por venir.